buenos días. Solo paso a darles alguna información importante antes del experimento 4 sobre equilibrio químico heterogéneo. Cuando ustedes ingresan al simulador es posible que no les salga el valor de la presión. Entonces, cuando ustedes modifican la temperatura no les va a salir este botón por alguna razón extraña que no sabemos aún el motivo principal. Sin embargo, pueden calcular la presión utilizando los moles al equilibrio acá del CO2, eh, el valor de la temperatura que están trabajando en Kelvin y utilizan en este caso la ecuación de gas ideal para hallar la presión. En este caso correspondería únicamente a los moles de CO2 porque es el único gas acá. Luego, hay algunas situaciones acá que son difíciles de comprender, las cuales vamos a resolver en estos momentos. Entonces, números aleatorios es posible que se le copie la coma, solo se la borran acá y ya ingresan al generador de datos aleatorios. Entonces, cuando ustedes ingresan, fijan una temperatura, fijan los moles iniciales, y anotan los moles de equilibrio. En el caso en el que ya realicen la aleatorización de esos datos al equilibrio, imagínense que acá hemos tenido un valor de 0.00769.364 y ese valor es el que queremos aleatorizar. Entonces acá ustedes ingresan y aleatorizan este valor obtenido, que en este caso ustedes le pueden dar un error a su disposición. Le podemos dar un error de, si tiene 3, 6, 7, 8 decimales, le podemos dar un error de 6 decimales o de 5 decimales. Si sería de 5 decimales, sería 3, 4, 5, sería cortándolo en el 9. 0.00769 y lo variamos en 0.00001. Puede ser así. Entonces, el valor que hemos tomado es este. Y como lo estamos tratando de aleatorizar en 5 decimales, podemos aleatorizarlo en un número más bajo, que sería 768, 364 y 770, 364. Entonces ahí permitimos que nos genere tres números aleatorios no enteros con ¿cuántos decimales? 3, 4, 5, 6, 7, 8, con 8 decimales. Y posteriormente le damos en generar. Ya cuando genera los valores, estos serían los que se apuntan en las tablas de datos originales. Eso lo repiten para variar cada una de las especies. Varían carbonato de calcio, óxido de calcio y dióxido de carbono. Y luego repiten estas tres variaciones a diferentes temperaturas. Entonces tendrían bastantes datos los cuales deben apuntar. Acá les presento las hojas de datos originales, las cuales se las voy a brindar antes del experimento, las cuales ustedes pueden utilizar para mayor facilidad, porque si son un poco más complicadas. Entonces, esta primera columna de datos que tengo acá es a temperatura 1, esta segunda columna es a temperatura 2, temperatura 3 y temperatura 4. Entonces, esta que es a temperatura 1 tenemos tres variaciones. Recordemos que variamos carbonato de calcio, óxido de calcio y dióxido de carbono. Y cada especie, cada variación la vamos a realizar en 0.5, 1, 1.5, 2, manteniendo las dos especies en 0.5. Entonces, acá estos datos que presento son los datos de moles al equilibrio, aleatorizados entre repeticiones. Entonces, tendrían moles al equilibrio, primera repetición, varían una especie, obtienen al equilibrio,
y esa sería la primera repetición aleatorizada, segunda repetición, tercera repetición, y estas dos especies se mantienen constantes. También aleatorizan esas especies y luego obtienen un promedio de estos valores ya aleatorizados. La presión también es importante que la anoten. En el caso de que le salga acá, si no le sale acá, pues utilizan la ecuación de gas ideal, utilizando únicamente el promedio del dióxido de carbono, que sería esta que voy a marcar acá. Posteriormente, que han terminado de variar una, pasan a la siguiente y luego pasan a la siguiente. Entonces se pueden dividir los datos, si son 4 integrantes, pueden dividirse una temperatura cada integrante en el que van variando las 3 especies y aleatorizan de una vez con la herramienta de Find Rules, que es la que se encuentra acá. Entonces, adicional de eso, en este caso les voy a enseñar cómo utilizar una ANOVA de 2 vías. Si ustedes se dan cuenta, varían especie, varían la cantidad de especie, el tipo de especie y la temperatura. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener un factor, dos factores según el tipo de especie, que son tres especies, y la cantidad que ustedes varían. Entonces serían 3 factores. Sin embargo, pues en este experimento ustedes pueden realizar una ANOVA de 2 vías con varias muestras por grupo. Lo primero que hay que hacer es reordenar los datos. Acá ya tengo las tablas en el que he seleccionado dos factores. En el que he seleccionado que el factor 1 va a ser la cantidad de especie variada. Factor 2, que sería la temperatura. Esos son los que he seleccionado como factores. Sin embargo, recordemos que también teníamos un factor 3, que era el tipo de especie. Ese sería el otro factor, pero en este caso pues no lo he seleccionado, sino que únicamente he seleccionado estos dos, la cantidad de especie variada. Significa que este factor 3 sería el factor que vamos a mantener constante para hacer esta ANOVA de 2 vías y qué o cómo es que se realiza. Tenemos temperatura 1, aquí he reordenado los datos en los que he sacado a temperatura 1, como solo es para carbonato de calcio, el tipo de especie que he mantenido constante. Este es el que he mantenido constante. Seleccioné todos los de carbonato de calcio y he juntado todas las repeticiones de cantidad de especie variada, que serían estas, promedio, estas que estoy marcando acá. Como necesito hacer una ANOVA, que es lo primero que necesito, repeticiones. Entonces necesito copiar las repeticiones. En este caso serían estas 3 columnas que voy a marcar acá. Y les coloco un chequecito. Son estas 3. Y estas las copio en las diferentes variaciones. 1, 1.5 y 2. Únicamente voy a copiar los moles al equilibrio de esa especie variada, que serían estas que he colocado acá. Serían esas que marcaba en X. Las que he copiado, que se van a encontrar acá. Entonces estas van acá, y luego pues realizo lo mismo para la siguiente temperatura, 2, 3 y 4. Ya que tengo las 4 temperaturas, los factor temperatura y factor cantidad de especie variada al inicio, y he copiado los moles al equilibrio aleatorizados en 3 repeticiones únicamente para el carbonato de calcio, procedo a hacer la ANOVA de 2 vías. Paréntesis, ¿puedo hacer para los moles al equilibrio de esta especie? Claro, puedo hacerlo. ¿Puedo hacerlo al equilibrio de esta especie? Claro, no hay problema. Puedo realizarlo. Entonces, ahí es según el criterio de la persona que desea aleatorizar. No necesariamente puede ser con carbonato de calcio. Obviamente, el producto acá que nos interesa es óxido de calcio y pueden realizarlo con óxido de calcio. Incluso es algo que le sumaría puntos si solo se están basando sobre un mismo hilo conductual, que sería
determinar porcentaje de variación o cierto efecto con respecto a un único producto que sería óxido de calcio. Ya que tengo estos datos, nuevamente reordeno. En este caso necesito reordenar en 3 repeticiones con los dos factores. ¿Cómo voy a ingresar los datos? En este caso, el ordenamiento de los datos, como se los coloqué acá, es la clave para este tipo de ANOVA. Pueden colocar el primer tratamiento acá y el segundo tratamiento acá, o viceversa, pero el tratamiento que va acá en columnas lo pueden colocar únicamente separado así, y el que va acá en filas deben colocar las repeticiones en filas. Entonces tendría temperatura 1, 2, 3 y 4, que serían estas que estoy marcando acá en amarillo. 1, 2, 3 y 4, que serían estas que tengo acá. Y luego coloco segunda repetición, tercera repetición, sin colocar el número de repetición. Únicamente coloco el valor del nivel del primer factor, que en este caso es el valor de los moles 0.5 variados para el carbonato de calcio, el de 1, el de 1.5 y el de 2, y así realizo los demás. Entonces vamos a colocar 3 repeticiones y van a ser en filas, sin el título. Y vamos a ingresar acá. Acá hay un pequeño mensaje que dice: se repite lo mismo para la variación de las otras especies. Pueden repetir esto para la misma variación de las otras especies. Digamos, pueden repetir el análisis completo para las otras dos especies para verificar si en este caso la cantidad de especie de carbonato de calcio variada en el equilibrio posee un efecto, al igual que la temperatura, verificar si posee un efecto en los moles al equilibrio de su misma especie. Esto solo estamos haciendo carbonato de calcio, inicio, final, pero claro, pueden hacer carbonato de calcio al inicio y al final de cualquiera de las otras 3 especies, no importa. Lo que importa es la matriz de datos. Entonces, acá solo les voy a quitar el color y vamos a datos, análisis de datos, y en este caso ustedes eligen análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo. Con una sola muestra por grupo es cuando tienen promedios, pero si en este caso tienen varias muestras por grupo, les permite analizar los 2 factores al mismo tiempo que la repetición. Entonces acá selecciono la matriz de datos, que es esta. El número de filas por muestra, acá veo cuántas filas tengo por muestra, tengo únicamente 3 filas por muestra, porque tenemos una muestra acá, otra muestra acá, otra muestra acá y otra muestra acá, y el alfa sería de 0.05. El rango de salida lo voy a colocar acá a la derecha y le doy a aceptar. Entonces acá ya me saca los resultados de la ANOVA de 2 vías. Tenemos las 4 temperaturas que voy a marcar en amarillo y las 4 variaciones que tengo de moles al inicio, en este caso de carbonato de calcio. Entonces nos saca una tabla de resumen para cada muestra, muestra 1, muestra 2, muestra 3 y 4, y el total con respecto a las 4 muestras, y acá están los resultados de la ANOVA de 2 vías. Entonces vemos cuáles son los resultados. Suma de cuadrados, grados de libertad, el promedio de los cuadrados, el valor de f, la probabilidad y el valor crítico para f. Entonces en este caso vamos a revisar si realizamos bien la toma. En este caso, como son datos inventados, pues no me dio un valor real. Sin embargo, pues si ustedes toman los datos reales es posible que sí les dé un valor. Acá me está diciendo que el f es menor al f crítico para la muestra, para las columnas es también menor y para la interacción entre los dos factores también es menor. Estos son los resultados para este ANOVA. Como son datos inventados, no tienen sentido físico. Obviamente si ustedes prueban
les va a salir algún resultado en el que uno de los dos factores tenga efecto o los dos. Y en este caso me está diciendo que la muestra, o sea, la variación de 0.5, 1, 1.5 y 2 tiene un efecto. Entonces muestra siempre va a ser filas y en este caso van a ser variación de moles. Columnas, en este caso ya está escrito acá y serían las columnas que son temperatura, que serían ese otro origen de las variaciones, y la interacción sería la interacción entre variación de moles y temperatura, que ese es otro que ustedes no lo han estudiado y es importante mencionarlo. Esto lo utilizan mucho en diseño de experimentos cuando están analizando para ver no solo si estos tienen efecto, sino también la variación, el variar ambas a la vez tenga algún efecto. Entonces ese es otro tipo de origen de la variación y es posible que lo interpreten. Entonces acá tendrían un análisis de dos vías, ANOVA de dos vías, en el que analizarían y propondrían una serie de hipótesis nula y alternativa para el efecto de la variación o cantidad de moles al inicio variadas para cierta especie, para la temperatura y para la interacción entre temperatura y la variación de moles. Entonces acá en este caso pues los resultados me dan un valor de F menor al F crítico. Sin embargo, pues como les digo, estos valores que tenía acá son inventados. Es posible que les den otros resultados a ustedes cuando ya tengan su matriz de datos completa y utilicen este tipo de ANOVA. Entonces, acá, solo para recordarles, tendrían dos hipótesis. Uy, se me fue hasta abajo. Tendríamos dos hipótesis para cada factor. Tendríamos, en este caso, efecto 1, el efecto de la variación, efecto 2, que sería el efecto de la temperatura, y el efecto 3, que es combinación de 1 y 2, o sea, ver si estas al variar cantidad de moles al inicio y temperatura tiene algún efecto. Entonces eso es lo que sería para este tipo de ANOVA. Y como les decía, pueden repetir este análisis para, vale la redundancia, analizar la variación de las otras dos especies, óxido de calcio y dióxido de carbono, que definitivamente les van a servir para su discusión de resultados y ver cuál de las tres especies es la que tiene un mayor efecto, o si las tres tienen el mismo efecto o ningún efecto sobre el desplazamiento del equilibrio, que sería la cantidad de moles al equilibrio de cada una de las especies. Y también pueden analizar varios efectos. Entonces, estos datos de la matriz de datos originales definitivamente les dan un gran rango de posibilidades que ustedes pueden utilizar. Y esto sería todo por el pequeño video, un poco largo, sobre el ANOVA de dos vías y el uso del simulador 4 sobre equilibrio químico heterogéneo. Acá terminaría el video.